Bueno, sin más preámbulo, reitero la bienvenida al doctor Manuel Garza Cepeda. Gracias por acompañarnos y bienvenido al Instituto de Ciencias de la Educación. Voy a leer un extracto curricular del doctor. Él es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociológicas de nuestra universidad. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, tiene reconocimiento a perfil deseable PRODEP, es responsable del cuerpo académico Estudios Políticos del ISWAPJO, ha impartido diversos cursos en las licenciaturas en Ciencias Sociales y la licenciatura en Antropología, así como en la maestría en Sociología del mismo instituto y en el doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje que imparte la Facultad de Idiomas de la UAPJO. Es autor de los libros Insurrección, Fiesta y Construcción de Otro Mundo en las Luchas de la APO, Oaxaca 2006-2010, del texto Luchas y Emancipación Social en Oaxaca, coordinador junto a Eduardo Bautista, Fernando Matamoros y Alfonso García Vela del libro Oaxaca 2006-2016, Antagonismo, Subjetividades y Esperanza. Con Eduardo Bautista y Fernando Matamoros coordinó el libro Participación o Rupturas de la Política en México, Subjetividad, Luchas y Horizontes de Esperanza. Coordinó el libro México en Movimientos de 2017. Es coautor con Gloria Zafra y Jorge Hernández del libro Organización Empresarial y Oposición Popular, Manifestaciones de la Acción Colectiva en Oaxaca, y coordinador junto a Eduardo Bautista de los libros Política y Alternativas frente a la Crisis Capitalista y Políticas y Estrategias de Resistencia. Tiene algunos otros textos, nos ha dejado la liga, entre las ligas son de los textos, se pueden consultar directamente, doctor. Entonces, para que a través de la coordinación general les podamos hacer, digamos, paso de las ligas para que puedan consultar directamente algunos de los textos del doctor, entre ellos en torno a la crítica del concepto movimientos sociales, negación y lucha de clases, que es un artículo. Otro artículo es Resistencias en el Mundo Rural como Luchas por la Vida en contra del Capital, Humanidades, revista del Instituto de Investigaciones y Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y algunos otros textos en inglés que ni yo mismo entendería lo que digo, entonces mejor no los voy a leer. Entonces, les haremos llegar a estas ligas. Como ustedes lo pueden ver, es profesor de nuestra universidad y además tiene ya experiencia en esta parte de la academia y bueno, tiene un currículum importante, y más que el currículum, yo quisiera que lo pudieran escuchar. He tenido oportunidad de escucharlo en algunas ocasiones y bueno, pues los dejo con ustedes. Yo creo que va a ser muy fructífero. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias al maestro Luis Enrique, director del Instituto de Ciencias de la Educación, por la invitación a presentarles una plática sobre un tema que pues en lo personal me apasiona, ¿verdad? Relacionado con, bueno, desigualdad y clases sociales se llama el tema, el título de la conferencia. Pues también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en una hora difícil, ¿verdad? Porque recién terminados de comer algunos, otros a lo mejor todavía no, y entonces voy a tratar de no contribuir a adormecerlos más que la digestión y el calor lo pueden hacer. Y bueno, voy a tratar de enfocar la presentación, la plática, evidentemente en relación con, como es el nombre del ciclo de conferencias, o sea, ¿qué puede aportarnos la sociología y en particular el análisis de una temática como la de las clases a la educación? No solo al conocimiento, a la práctica, sino al pensar sobre la educación. Es indudable que no solo el proceso educativo, sino cualquier otro fenómeno social se da en el contexto y determinado por una forma particular
de organizar la vida social. Es decir, no solo es un contexto. A mí no me gusta mucho a veces el término de contexto porque parece que es algo que está ahí nada más a un lado o detrás, como cuando uno se toma una fotografía y el paisaje que está atrás es el contexto, sin que haya necesariamente una relación entre uno y lo que está allá atrás. Entonces, no me gusta mucho el término de contexto, porque en este caso yo decía, no solo es un contexto, sino determina, es decir, vivimos en una sociedad históricamente específica, es decir, la nuestra es una sociedad particular, distinta, tanto a las que han existido atrás en el tiempo, como las que existen en otras latitudes, en otros lugares aún hoy. Pero junto a estas otras comparte algo esencial, es decir, no es cualquier tipo de sociedad, es una sociedad capitalista. ¿Y eso qué quiere decir? Uno de los, o porque eso es importante considerarlo para pensar en problemas, en fenómenos sociales y en particular, digamos, en el tema de la educación. Se ha dicho que el capitalismo, a diferencia de todas las sociedades que han existido históricamente, es la primera forma de organización que implica una totalidad. Es decir, que prácticamente no hay una dimensión de la vida social, es decir, no hay ningún aspecto de la vida social que no esté organizado por la relación de capital. Es decir, el capitalismo no es una forma de producción solamente, no es el trabajo asalariado y la explotación del capital, sino es toda una civilización, es todo un modo de organizar mucho más allá de la producción, es un modo de organizar las relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre profesores y estudiantes, una forma de organizar también la familia, las relaciones sexuales o entre los géneros, es decir, como decía hace un instante, es toda una civilización. Entonces, esto significa que la práctica o el proceso educativo no está al margen de esa determinación. Ahora, ¿esto qué quiere decir exactamente? Porque me parece que generalmente escuchamos esta idea, pero no nos detenemos a reflexionar sobre exactamente qué quiere decir eso, o no profundizamos en el sentido, en el alcance, en el significado que eso tiene. Y desafortunadamente, en algunas ocasiones, a partir de un discurso contestatario, digamos, que cuestiona el capital y que culpa a la burguesía de todo lo que ocurre, pues es muy fácil decir, pues es que en la sociedad capitalista todo se vuelve mercancía, todo se mercantiliza, lo único que importa es el dinero. Eso es cierto en parte, pero no es quizás lo más importante. Porque es muy fácil demostrar que hay relaciones entre personas en las cuales el dinero está ausente o la mercantilización no es lo importante. Uno piensa en una relación de pareja y dice, ahí el dinero no es lo que importa, bueno, a veces, ¿verdad? Pero generalmente no es lo que importa. Uno piensa en la relación en el aula entre un profesor y los estudiantes y dice, bueno, pero ahí ¿dónde está la mercantilización? ¿Dónde está el dinero? Bueno, no está ahí efectivamente, pero eso no quiere decir que esa relación no esté determinada, no esté organizada por la relación de capital. Y es a lo que voy a dirigirme enseguida. Voy a tratar de mostrar voy a hacer una discusión primero
del concepto de clase, de los problemas que implica el concepto de clase social, para después volver a esta pregunta que dejo aquí, es decir, si no está el dinero ahí en la determinación de planes de estudio, de objetivos de aprendizaje, en la relación dentro del aula, etcétera, entonces, ¿dónde podemos ver la organización de ellas por el capital? Entonces, volveré a eso. Voy ahora a, si se me olvida, me lo recuerdan, porque a veces me voy y ya no, se me olvida la pregunta que había hecho. Pero entonces voy a plantear aquí la problemática del concepto de clase. Les decía, la temática de la conferencia, de la plática, es desigualdad y clases sociales. Antes de entrar directamente al problema de la clase, bueno, el problema de la desigualdad. ¿Qué es desigualdad? ¿Por qué es o no es un problema la desigualdad? ¿Qué significa ser desigual? ¿O cuál es el problema de ser desiguales? En general, pensamos como problema a la desigualdad particular, que es la desigualdad económica y la desigualdad política, es decir, o la desigualdad asociada a las diferencias de género. Es decir, reconocemos que como seres humanos somos distintos, somos diferentes, es decir, somos desiguales. Pero ¿qué significa como problema la desigualdad? Si lo asumimos en términos económicos, ¿qué significaría la igualdad económica? Que todos tengamos exactamente lo mismo. Eso sería una ventaja si nos pensamos como que en realidad somos distintos y por lo tanto tenemos necesidades diferentes. Es decir, aspiraríamos a desconocer esa desigualdad o esa diferencia, más que desigualdad, esa diferencia entre individualidades, para decir, bueno, no importa esas diferencias, pero si tú tienes los mismos ingresos o la misma condición material que todos los demás, eso está muy bien. Yo creo que no, porque eso en realidad atenta contra la individualidad. Y ojo, no estoy defendiendo entonces la explotación, ¿no? Estoy simplemente planteando el problema de qué significa la desigualdad, qué significa lo contrario, o sea, la igualdad. Y lo voy a dejar ahí para introducirme directamente, porque la desigualdad es una forma de enfrentar o de conceptualizar la situación característica del capitalismo. Es evidente que en el capitalismo hay enormes diferencias de situación material, de ingresos, ¿verdad?, que pueden ser definidos como desigualdad económica o pueden ser definidos como injusticia o pueden ser definidos como explotación. Yo voy a acercarme más desde la perspectiva de la explotación y entonces del concepto de clase. La clase social es una categoría central en la tradición marxista. Independientemente de la corriente interpretativa dentro del marxismo, que hay cientos, no sé cuántas puede haber, muchísimas corrientes, pero es indudable que se reconoce como una de sus categorías centrales, la de clase. Y no parecería a simple vista ser un problema, o sea, parece muy obvio. Es decir, ¿cuál es el problema con la clase si todos podemos ver que hay clases, ¿no? Que hay unos que tienen más que otros, ¿no? Que hay unos que explotan a otros, y sin embargo, es, a pesar de esta aparente sencillez, una de las categorías quizá más problemáticas junto a la lucha de clases, es quizás una de las categorías más problemáticas dentro de la tradición marxista. Una problemática que se origina, digamos, en parte,
en el hecho de que Marx mismo en su obra utiliza en sentidos diferentes el término de clase social. Y en el capítulo 52 de su obra, El Capital, el último del libro tercero, que no son más que un par de párrafos, y capítulo que se titula Las clases sociales, empieza diciendo, ¿no?, ¿qué es una clase? Dice, bueno, las clases fundamentales de la sociedad capitalista son tres, ¿no?, terratenientes, burgueses y obreros. Y entonces plantea que cada una de esas clases se distingue por la fuente de sus ingresos, es decir, de dónde vienen sus ingresos. Cada una de ellas es diferente, de la renta de la tierra en el caso de los terratenientes, de la ganancia en el caso de la burguesía, del salario en el caso del trabajador. Pero dice Marx, en apariencia eso es lo que define una clase. Entonces, como dice en apariencia, evidentemente lo que va a seguir es explicar por qué a pesar de esas apariencias eso no es lo que define una clase. Pero el gran problema es que nunca terminó el capítulo. ¿No? El capítulo, cuando va a empezar a decir empieza diciendo lo que no son, y cuando va a empezar a desarrollar sus ideas en torno a lo que son, dice, aquí se interrumpe el manuscrito, ¿no? Hay varios capítulos en El Capital que Marx no pudo concluir, porque murió, porque no tuvo tiempo, etcétera. Entonces, esa situación generó, pues imagínense ustedes, una categoría central en la tradición marxista como es la de clase, y que justo el autor, cuando va a empezar a desarrollarla, se le acaba el tiempo, ¿no? Se muere. Entonces, bueno, no iba a decir, nos dejó en el suspenso, no es suspenso, porque suspenso es suspender y que luego va a tener, no, eso ya no vamos a saber nunca qué iba a decir. Pero los marxistas, algunos marxistas, pues se dieron a la tarea de tratar de completar lo que venía, ¿no? O sea, no diciendo esto habría dicho, sino, bueno, vamos a tratar de definir nosotros desde el punto en que lo dejó Marx, ¿qué es entonces una clase? Y ha habido varios intentos para definir qué es clase social. Yo les comentaré simplemente algunos de estos esfuerzos para entender la clase social y me voy a centrar más bien en la perspectiva de una corriente o un enfoque dentro del marxismo que se llama el marxismo abierto. En esta tentativa de resolver el problema de qué son las clases, obviamente está relacionado el problema también de qué es la lucha de clases. Porque si ustedes han leído en alguna ocasión el manifiesto del Partido Comunista, pues ahí dice, ¿verdad?, la historia de todas las sociedades hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases. Pero, ¿qué es la lucha de clases? ¿Qué son las clases y qué es la lucha de clases? Un problema que se agudiza cuando, digamos, en el siglo pasado, en el siglo XX, más o menos a mitad del siglo, en los 60s, pues empiezan a observarse una serie de luchas, de movimientos por todo el mundo, ¿verdad?, que, bueno, darían lugar a lo que en el estudio de los movimientos sociales se llama los nuevos movimientos sociales, y que se decía, a ver, aquí el marxismo no sirve, no podemos entender esas luchas porque no son luchas de clase. ¿Y por qué no son luchas de clase? Pues porque quienes participaban eran estudiantes, personas preocupadas por los derechos civiles, personas que se oponían al armamentismo nuclear, personas preocupadas por la libertad sexual, pero no obreros, ¿no? Es decir,
en el imaginario se había creado la idea de que cualquier lucha, para ser considerada lucha de clases, tenía que mostrarnos, entre quienes estaban luchando, pues a sujetos con una identidad socioeconómica de obrero. Y entonces, si no son obreros, pues no es lucha de clases. Ese era el razonamiento. Y hoy mismo, bueno, en la actualidad podríamos preguntarnos, ¿la lucha de los zapatistas es lucha de clases? Las guerras del agua que se llamaron en Bolivia, las movilizaciones indígenas en Sudamérica, las luchas por la defensa del territorio, ¿son luchas de clase o no? Desde esta perspectiva muy ortodoxa, vamos a decirlo así, podríamos decir no, porque no están los obreros ahí, ¿no? Tenemos indígenas, tenemos gente de clase media, pero no tenemos ahí obreros, entonces lucha de clases no hay. Obviamente esto se decía desde fuera de la tradición marxista, pero dentro de la tradición marxista pues había que defender la idea, ¿no? Decir, no, sí son luchas de clase, pero entonces, ¿cómo justificar que esas son luchas de clase? Si no están ahí los obreros, no está la clase obrera. Y entonces se realizan, se desarrollan en la literatura pues una serie de esfuerzos para tratar de demostrar por qué, a pesar de que no se ve directamente a los obreros luchando, esas son luchas de clases. Voy a plantear ahora, para continuar en estas ideas, dos grandes modos de entender lo que es la clase. Una, les decía, la que voy a tratar más adelante, inspirado en los trabajos del llamado marxismo abierto, que voy a llamar así, pues, la concepción de clase en el marxismo abierto, que dicen ellos, los diferentes autores, pues es la concepción auténticamente marxista, y otra que ellos llaman el marxismo sociológico, ¿no? O una concepción sociológica del marxismo, y en particular una concepción sociológica de la clase. ¿Cuál es esta concepción sociológica de la clase? Creo que se corresponde muy bien con las ideas de sentido común que tenemos con respecto a la clase. Es decir, cuando escuchamos el término clase, pensamos, clase social, pensamos en un grupo de personas. Esa es la concepción sociológica, que desde el punto de vista de lo que estoy queriendo plantear, tiene una connotación negativa, vamos a decir, o sea, es objeto de la crítica desde la tradición del marxismo abierto. Una concepción sociológica porque supone que una clase es un grupo de personas, un grupo que para ser determinado, definido, tendremos que encontrar algún criterio que permita incluirlos en el grupo. Es decir, es un grupo, sí, pero ¿cuál grupo? ¿Qué tienen en común esas personas que permita considerarlas dentro de este grupo que llamaríamos clase? Y ese fue el gran problema que se discutió en esta tradición sociológica de la clase, o esta concepción sociológica del marxismo y de la clase. Es decir, ¿cuál es la característica que define la pertenencia a una clase u otra? Y entonces, Marx mismo, en ese capítulo incompleto, decía, eso no puede ser la definición de una clase, porque si simplemente decimos que son grupos de personas que se identifican o que se caracterizan por el origen de sus ingresos, decía Marx, pues también los médicos, también los arquitectos se identifican por el origen de sus ingresos, y no son una clase en sí. Es decir, no es la clase de los médicos, no es la clase de los profesores, no es la clase… Porque si pensáramos eso, decía Marx, entonces tendríamos un número infinito de clases sociales. Decía entonces, esa fue la problemática que trataron de resolver desde la tradición sociológica de la clase. Es decir, ¿cuál es
repito, había quien decía, son los ingresos lo que define a la clase. Otros, inspirados en las ideas de Lenin, decían, bueno, no son los ingresos, sino es una determinada forma de relacionarse con la propiedad de los medios de producción. Y era muy fácil, ¿no? Eres propietario de los medios de producción, eres burgués, clase burguesa o capitalista. No eres propietario de los medios de producción y vendes tu fuerza de trabajo, eres proletario, simple, ¿no? Pero eso tiene un montón de problemas, porque si vemos estos dos extremos, en medio hay muchísimas otras categorías que, por ejemplo, pensemos en un funcionario, en un servidor público de la alta burocracia, que no es dueño de los medios de producción, pero comparemos sus ingresos, por ejemplo, y su estilo de vida y su relación con el poder político con el de un obrero. Entonces diríamos, ¿los dos son proletarios? O pensemos al bolero, ¿verdad?, que a lo mejor tiene su cajita ahí, es dueño del medio de producción, claro, aquí no explota a nadie, pero imaginemos lo que tiene otro que le ayuda y al que le paga, y nosotros decimos, es propietario de los medios de producción, burgués, ¿no? Entonces, no puede ser ese el criterio que identifica a las clases. ¿Por qué? Bueno, partiendo del supuesto de que fueran grupos, pero insisto, no son grupos. Entonces, hace un rato les decía, bueno, a ver, para ir más o menos en forma sistemática, entonces tenemos estos dos, hay muchísimos otros criterios, no voy a insistir mucho en eso, pero el procedimiento es exactamente el mismo en esta tradición sociológica de la clase. Es decir, hay que identificar cuál es el criterio que nos permitiría meter en una clase u otra a cada sujeto. Es decir, es como si ustedes dijeran, mira, vamos a tener dos cajas, cada caja es una clase. Y entonces, todo aquello que, no sé, canicas, por ejemplo, tenemos canicas de diferentes tamaños. Todas las que sean de este tamaño o menos, las metes aquí, y todas las que sean de este tamaño o más grande de este tamaño, las metes acá. Entonces, cada canica va a tener que ir en alguno de los dos lados. Es decir, podríamos haber pensado también, ahí pensamos en el tamaño, podríamos haber pensado también en el color, en el peso, en si son lisas o son, tienen esta cosa que le llamábamos nosotros, ay, ya se me olvidó, bueno, tréboles les decíamos a esas canicas, ¿no?, que tenían estas espirales adentro. No sé si ustedes conocen las canicas más allá de los celulares, pero bueno. Entonces, ese era el procedimiento básico, ¿no?, en el marxismo sociológico. Hay que identificar, hay que establecer cuál es el criterio que permite clasificar, ¿no?, clase viene de clasificar, o meter o considerar como parte de una clase u otra a cada sujeto particular. Desde esta perspectiva se intentó dar una respuesta a lo que hace un rato mencionaba, a esta evidencia propia de los movimientos sociales que surgen desde los 60 y que todavía podemos observar hoy, y que desde el cuestionamiento al marxismo se dice, ahí está, el marxismo no sirve porque no puede explicar esos movimientos. Según el marxismo, en el capitalismo toda lucha es lucha de clases, pero ¿cuáles clases? Si estos son obreros, son estudiantes, son mujeres, son homosexuales, son activistas por los derechos de los animales, ¿cuáles obreros? Frente a ese problema, insisto, pues se desarrollan desde esta tradición sociológica del marxismo y desde esta concepción sociológica de la clase intentos por tratar de demostrar que a pesar de todo, que a pesar de las apariencias, sí se trata de lucha de clases. ¿Cuál fue el mecanismo para responder a esto? Se decía dos grandes argumentos, cuando menos, que conozco. Tal vez haya otros, no los conozco, pero estos dos cuando menos sí los conozco. Uno era, cuando Marx habló de que había porque hace rato les dije que decía que había tres, pero hay otras partes donde dice que hay dos, ¿no?,
que son la burguesía y el proletariado, son las clases fundamentales de la sociedad capitalista. Decían estos intérpretes, cuando Marx habló de esas dos clases fundamentales, estaba hablando en términos de un modelo abstracto, diciendo el capitalismo funciona así, ¿verdad? Implica la explotación del trabajo ajeno por el dueño de los medios de producción, y entonces tenemos al que explota y al que es explotado, pero no, eso no significa que en la realidad empírica que todos los sujetos quepan exactamente allí, sino que esas clases fundamentales propias de un modelo definidas en abstracto, eso no significa que tienen que mostrarse así, y de hecho nunca se han mostrado así, decía el argumento, ¿no? Hay un autor que se llama Isaac Deutscher, que hizo, no sé si se pronuncia así, que un historiador de la Revolución Rusa, que escribió también una biografía monumental de Trotsky en 3 volúmenes, también escribió sobre una biografía de Stalin, y él, enfrentando ya desde la primera mitad del siglo XX este problema, decía, a ver, la idea de clase no significa que en una lucha deban estar, para que una lucha sea considerada lucha obrera, por ejemplo, o lucha proletaria, tengan que estar ahí exactamente los obreros, porque, decía él, este era su argumento, si pensamos que la revolución proletaria la hacen los proletarios y la revolución burguesa, ya que ocurrió en el siglo XVIII, la Revolución Francesa es una revolución burguesa, fue una revolución burguesa. Si pensamos que la revolución burguesa, siguiendo la misma lógica, la hacen los burgueses, nosotros tendríamos que ir a ver que en realidad no fue la burguesía la que estaba tirando los balazos en 1789. Y decía él, si lo pensamos bien, veremos que si lo que le da el carácter a una lucha, a una revolución, es el carácter de cada uno de los sujetos que intervienen, tendremos que llegar a la conclusión que jamás en la historia ha habido una revolución burguesa, porque no ha sido nunca la burguesía la que ha estado. Entonces decía él, lo que le da el carácter a una lucha no es quién está tirando materialmente las piedras, sino el tipo de relaciones sociales que establece. Eso decía Deutscher, ¿para qué? Pues para decirnos, miren, aunque no aparezcan ahí los obreros, aunque no aparezcan los burgueses, hay que mirar a otro lado para decir si esa es una lucha de clases, si es burguesa o es proletaria. Otro de los grandes argumentos para defender esta concepción sociológica del marxismo y salvar la idea de la lucha de clases frente a la evidencia de que los que están peleando no son propiamente obreros, fue decir que una cosa es la existencia de obreros y capitalistas en el ámbito de la producción, en el lugar de la producción, en la fábrica, pues, y otra es cómo se expresan políticamente, es decir, esta división tajante entre dos grandes grupos en el ámbito económico no se expresa necesariamente así en el ámbito político. Esto quiere decir que en el ámbito político podemos tener un conflicto de clase en el que los grupos en pugna no puedan ser identificados por su pertenencia a una u otra de las clases, es decir, ese conflicto de clase se expresa con un ropaje, vamos a decirlo así, político que no corresponde a esa división binaria entre obreros y capitalistas. A ver, espero ser claro en esto, es decir, no tienen que estar los burgueses y los proletarios enfrentándose en el ámbito político, sino que su conflicto puede estar siendo expresado por sujetos que no se identifican con ninguna de esas dos clases necesariamente, es decir, recuerdo un artículo que en este sentido que decía, se expresan en lo político con un ropaje distinto, es decir, algo así como, sí son proletarios, solo que aparecen vestidos de otra cosa, ¿no? Bueno, voy a dejar hasta aquí estos argumentos del marxismo sociológico porque porque todavía no entro a lo que más me interesa decir.
Entonces, espero más o menos que haya sido clara esta caracterización de lo que es el marxismo sociológico, o esta concepción sociológica más bien de la clase, desde un marxismo igualmente calificado como sociológico. Lo que voy a presentar ahora es la crítica que se hace a esa noción de clase social y una propuesta de conceptualización de la clase que creo que es mucho más útil para pensar no solamente en todos aquellos problemas y cuestiones relacionadas con el ámbito educativo, sino en general con toda nuestra vida en la sociedad capitalista. Esta concepción que he venido caracterizando de la clase como sociológica implicaba, fíjense, un tipo de relación con el concepto de lucha. Es decir, ¿qué es la lucha de clases para esta concepción? Pues era muy fácil, definamos a la clase y luego veremos si esa clase, ese grupo de personas lucha. Es decir, la lucha está separada. La lucha puede ser de clase o no. Si desde esta perspectiva, si el grupo que está luchando es proletario, pues entonces es lucha de clases. Pero hay otras luchas que no lo son. Se ha dicho desde la crítica al marxismo, ¿no? Insisto, todas las luchas que ya he referido, las luchas indígenas, las luchas feministas, las luchas por el derecho a la diversidad sexual, etcétera, no son luchas de clase, porque no es la lucha la que está, no es la clase, perdón, la que está luchando. Entonces hay una separación, hay luchas que son de clase, otras no, y bueno, tenemos una clase que puede luchar o no. Entonces esto es importante entenderlo, porque la otra concepción que viene del marxismo abierto parte de cuestionar, de criticar esa separación entre clase y lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede decirse que hay clases que no luchan, o que hay las clases que en un momento no luchan, en un momento determinado, y por otro lado que hay luchas que no son de clase. Eso no puede ser dicho, es la idea del marxismo abierto. ¿Qué significa esto entonces? Que lo que constituye a la clase es la lucha. Es decir, no podemos hablar por separado. La clase entonces no es un grupo de personas, sino es la lucha. Si me quedo aquí, uno diría, bueno, creo que quedé peor que antes de venir acá, ¿verdad? Porque no entiendo qué quiere decir eso de que la clase es lucha. Y esto quiere decir, fíjense, que toda lucha es necesariamente de clase. Las luchas de los estudiantes por conseguir recursos para sus escuelas, la lucha de los profesores, todas las luchas de los indígenas, esto es lo que la consecuencia de lo que estoy diciendo, todas son luchas de clase. Pero ¿por qué podemos decir eso? Es muy difícil caracterizar rápidamente qué es lo que define a una sociedad capitalista. Pero uno de los aspectos que son centrales para entender algo que yo decía muy al principio, por qué la relación capitalista organiza toda nuestra vida, es el hecho de que es evidente que todas las sociedades que han existido han tenido que resolver el problema de la subsistencia. Es decir, lo que nos caracteriza a los humanos como especie, Marx decía, uno puede distinguir a los seres humanos de los animales por la razón, por el lenguaje, por la risa, por la religión, por lo que ustedes quieran. Pero los humanos mismos nos distinguimos del resto de los animales, dice Marx, cuando tenemos que trabajar. Es decir, cuando nos relacionamos con la naturaleza,
de un modo que no lo hace ninguna otra especie. Por supuesto, ustedes me van a decir, bueno, ¿y las abejas? Bueno, ¿y los castores? Bueno, ¿y las hormigas? ¿No? Trabajan. ¿Dónde está la diferencia entonces? Bueno, la diferencia está en que, como señala Marx, los humanos, y hay un pasaje me gusta mucho cómo lo dice, no lo voy a poder repetir exactamente, pero dice algo así más o menos Marx, dice, un enjambre de abejas avergonzaría al mejor albañil, ¿verdad?, por la perfección en la construcción de sus celdas. Pero hay algo, dice Marx, en lo que el peor albañil supera a cualquier animal que pueda realizar algo que llamamos trabajo, que es el hecho de que antes de relacionarse con la naturaleza para transformarla, tiene el resultado ya aquí, ¿no? Es decir, nosotros primero pensamos y después transformamos la naturaleza para lograr aquello que nos propusimos primero como fin, algo que no, hasta donde sabemos no ocurre en los animales, es decir, todas estas especies que he mencionado que realizan actividades que podemos comparar al trabajo humano, hasta donde sabemos no lo idean primero, no lo imaginan primero y después se ponen en acción para concretarlo, para convertirlo en algo material. Entonces, todas las sociedades humanas, como rasgo característico de su humanidad, han tenido que resolver el problema de la subsistencia. Pero lo que caracteriza a cada una de ellas en la historia es la forma en la que lo han hecho. Y lo que es característico de la sociedad capitalista es que el trabajador está separado de las condiciones de su trabajo. Es decir, el trabajo como actividad humana requiere algo sobre qué hacerse, ¿no? Materia sobre la cual desplegar nuestra energía, no solo física, muscular, sino también mental. En la sociedad capitalista esas dos condiciones están separadas, o sea, la fuerza de trabajo y las condiciones sobre las cuales el trabajo se aplica. Y no solo están separadas, sino que esas condiciones que son necesarias para que el trabajador pueda desempeñar su actividad, son propiedad privada de otro, que no es él. Entonces, para poder trabajar, uno que necesita, pues volver a reunir las dos cosas, la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo. Pero la única manera, bueno, habría dos, ¿no? Una, que el trabajador, el poseedor de la fuerza de trabajo, pudiera comprarle al capitalista, al que se ha apropiado de las condiciones de producción de trabajo, pudiera comprarle esas condiciones. La otra, que el dueño de las condiciones de trabajo, de lo que se llama en la teoría marxista de los medios de producción, compre a la fuerza de trabajo. O sea, en cualquiera de los dos casos se reúne. Ahora, lo que ocurre en la sociedad capitalista es que el trabajador, pues, lo único que posee es su fuerza de trabajo y entonces la solución de comprar para los medios de producción, para volverse a poner en contacto con ellos, no es posible. Entonces, ocurre la otra. Y por eso nos vemos obligados, los que trabajamos, a tener que vender nuestra fuerza de trabajo porque de otra manera no tenemos cómo trabajar, o sea, no tenemos cómo vivir, cómo producir el sustento, ¿no? Por supuesto que en esta sociedad uno dice, bueno, pues a mí nadie me obliga a trabajar, ¿no? Yo no soy un esclavo como en la sociedad esclavista o un siervo como en la sociedad feudal donde el amo, el esclavista, el señor feudal podía obligar al otro a trabajar. Aquí nadie me puede obligar a trabajar, no, nadie me puede obligar y nadie me obliga. Entonces, ¿por qué trabajo? Porque lo que me obliga es la necesidad de subsistir, ¿no? Es lo que dice Marx. En el mismo momento, dice hablando de la sociedad capitalista, en el mismo momento en que el trabajador es libre para decidir si trabaja o no, en ese mismo momento se ve obligado a trabajar y trabajar para otro. Entonces,
en la sociedad capitalista, la actividad humana orientada a la transformación de la naturaleza para producir nuestro sustento, existe como en la forma de trabajo asalariado. Es decir, el trabajo asalariado no existió siempre, eso es propio de nuestra sociedad. Ustedes saben, en la época feudal, en la época de la esclavitud, no había trabajo asalariado. Y si lo había, era una parte, no era la forma general, digamos, de la relación de trabajo. Entonces, nuestra actividad humana existe como trabajo asalariado. Y el hecho de que nuestra actividad exista, nuestra actividad transformadora exista como trabajo asalariado, tiene profundas implicaciones que tienen que ver con la organización de todas las dimensiones de nuestra vida. Porque no es simplemente la explotación, es decir, no es simplemente un problema económico que pues, se pueda resolver con el hecho de que, si me explotan, pues con que me paguen más se acaba el problema de la explotación. No, no se acaba ahí. El problema es que cuando uno vende su fuerza de trabajo, su propia actividad ya no le pertenece, ¿no? Y en consecuencia tampoco el producto de su actividad. Si piensen en un trabajador que va a la fábrica, durante el tiempo de la jornada de trabajo, su actividad vital, su actividad humana no le pertenece, es del patrón, ¿no? El patrón le puede decir, no estés perdiendo el tiempo porque no es tu tiempo, es mío, te estoy pagando por él. Y en consecuencia todo lo que se produzca en el ejercicio de esa fuerza de trabajo durante la jornada le pertenece al patrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Para empezar, pues que el trabajador no puede disponer de los productos del trabajo porque ya no son suyos. El trabajo no es suyo, la fuerza de trabajo puesta en operación, que eso es el trabajo, no es suya y tampoco lo que produce entonces. Y entonces, dice Marx, aquí la circunstancia es que entonces todo ese mundo material, todo lo material que nos rodea, que no es natural, es decir, que no ha sido producido espontáneamente por la naturaleza, sino que hemos construido, creado, transformado, todos los objetos, son producto nuestro, son creación nuestra, son una objetivación, vamos a decirlo, del hombre. Es decir, aquí hay energía humana, trabajo humano. Pero el problema con la sociedad capitalista, por el modo en el que se realiza esta actividad de trabajo, es que eso que es producto y es actividad humana, no lo vemos así. Los vemos como cosas externas a nosotros, cosas en las que ya no nos reconocemos. Y por tanto como cosas externas que se nos imponen, o sea, no solo son nuestro producto, sino que ahora se nos imponen como una fuerza extraña. Es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía, ¿no? O sea, un fetiche es algo que adquiere una vida propia, que no tiene. Esto es un objeto que creamos nosotros y sin embargo el productor se enfrenta a eso como algo externo. Una consecuencia de esto es que en general no vemos a lo que hemos producido, pero más importante aún, no solo lo material, porque a lo mejor ustedes me podrían decir, no, pues claro que sabemos que estos edificios los construyó alguien. Sí, pero pensemos en ese ejemplo, el albañil que acarreó un tiempo botes de concreto para hacer un colado, no puede decir, yo construí ese edificio. Podrá decir, yo participé quizás, entonces difícilmente se reconoce en su obra. Pero más importante que eso, es que las propias relaciones sociales de las que participamos son creación nuestra. Es decir, ese mundo que vemos ahí afuera y que parece una máquina que funciona por sí misma, no es tal, es creación nuestra. Es decir, son relaciones que nosotros creamos y que nosotros reproducimos a cada instante.
La consecuencia de esta idea es que si nosotros creamos este mundo de esta manera, pues lo podemos crear de otra manera, ¿no? Por supuesto que la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, cada día no nos levantamos viendo, mira el mundo que hemos creado, ¿no? Decimos, pues sí, no me gusta, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, asumimos nuestra impotencia frente a un mundo que parece funcionar solo y que nos atropella. Ese es el gran problema. No funciona solo, no está ahí espontáneamente, lo creamos nosotros. Claro que eso no significa que el mundo sea como decidimos cada día hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir de que lo creamos nosotros? Pues lo creamos en un proceso de lucha, en un proceso de resistencia. Hay una idea muy interesante de John Holloway, un autor de esta corriente del marxismo abierto, que dice, a ver, lo que ocurre en el capitalismo es que no hay identidades, no hay tipos particulares de personas que son oprimidos, sino que en todos nosotros hay algo, alguna dimensión de nuestras vidas que está siendo oprimido. Nuestra confianza, nuestra creatividad, nuestras preferencias sexuales, lo que ustedes quieran, pero hay algo que está siendo aplastado, que está siendo negado de cada uno de nosotros. No necesitamos ser obreros ni sentirnos explotados para experimentar que en este mundo hay algo que no nos cuadra, ¿no? Nos dicen, oye, hay que ser productivo, tienes que… y nos incomoda el trabajo. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo que no tiene sentido para nosotros, porque nuestra creatividad está ausente de ese trabajo. Tienes que hacer un trabajo, no sé si ustedes vieron esa película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, ¿verdad? Donde hay un obrero que está todo el día y después se medio enloquece porque todo el día está apretando 2 tuercas. O sea, imagínense ese trabajo, ¿qué sentido tiene? Él no es una máquina, eso lo podría hacer una máquina, no es una máquina, pero actúa como máquina. Eso quiere decir que su creatividad, un rasgo de su propia humanidad, está siendo aplastado, está siendo negado. No me importa, bueno, a lo mejor ustedes han oído estas palabras, ¿verdad? A veces nos dicen, ¿por qué no hiciste esto como te dije? Es que yo creo que, no, tú no estás aquí para pensar, tú hazlo así, ¿no? O sea, hay un aplastamiento, una negación de nuestra creatividad, de nuestra propia humanidad. Si lo pensamos, casi en cada cosa que hacemos, tratamos de resistirnos de alguna manera. La resistencia más banal que pueda parecernos, la resistencia más insulsa, más sin sentido, que decimos, oye, pero eso no va a cambiar el mundo, es una expresión de nuestra inconformidad con un mundo, no solo porque nos explota, porque a lo mejor ni siquiera lo vemos en esos términos, sino con un mundo que no nos deja ser, que nos deshumaniza. Ustedes como estudiantes, ¿verdad? Si alguien les dice, oigan, van a tener, un profesor les dice, tienen que hacer esto, no, ¿por qué? Y espero no estar dando ideas, ¿verdad? Pero piénsenlo, yo quisiera que ustedes pensaran cómo en cada ámbito de su vida cotidiana siempre estamos tratando de resistirnos a algo, de hacerlo de otra manera, de expresarnos nosotros mismos frente a lo que es la monotonía, la homogeneidad. Digo, voy a decir algo que a lo mejor les puede parecer una obviedad o una tontería, porque pues ustedes son estudiosos de la disciplina, pero como profesor, en algún momento me planteaba, bueno, más que como profesor, tal vez como padre de familia, cuando una de mis hijas estaba en la primaria, voy a una reunión en la escuela, y entonces pues se planteaba ahí la situación de que hay niños que se quedan un poco atrás, y entonces la maestra dijo algo que me llamó mucho la atención, decía, bueno, pero es que nosotros tenemos que cumplir un programa, no nos podemos quedar atrás, es decir, no podemos ir
al ritmo del más atrasado, porque si no, no cumplimos el programa. Tenemos que cumplir el programa. Y eso me puso a pensar, a lo mejor tendría yo que venir aquí al ICE para encontrar la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, les voy a decir lo que yo pienso y perdónenme si digo una barbaridad o una obviedad para ustedes, pero eso me hizo pensar, bueno, pero ¿quién decide o cómo se decide cuál es la longitud adecuada para un programa, para un curso de un año, por ejemplo? O sea, ¿cómo se decide? Mira, yo creo que hasta aquí sí lo pueden aprender en un año los niños, más no, y si les ponemos menos va a sobrar tiempo. O sea, es un problema en el que sigo pensando, ¿no? O sea, ¿cómo se define esa dimensión de un programa? Y entonces, dentro de mi absoluta ignorancia al respecto, pensé, bueno, es probable, ¿qué hago yo como profesor? Pues digo, bueno, a ver, tengo 36 sesiones durante 18 semanas, los pongo a leer esto, pero yo no conozco a los estudiantes que voy a tener al frente. Y entonces, ¿en quién pienso cuando hago ese programa? Pues pienso en nadie, en individuos en abstracto. Estoy suponiendo individuos con una formación promedio y con una inteligencia promedio, es decir, un sujeto con una inteligencia promedio tendría que ser capaz de entender esto que le voy a enseñar, o que esto que le voy a pedir que lea. Así me lo imagino, o sea, así lo hago en realidad, ¿no? El problema con eso es que no hay sujetos promedio, hay sujetos reales. Eso quiere decir que cuando yo hago mi programa para sujetos promedio, los sujetos que están abajo del promedio están condenados a fracasar. Ya no hay nada que hacer, o casi nada, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la clase? ¿Qué tiene que ver con el capitalismo? Bueno, pues todo, porque la relación del capital está basada en la abstracción. No solo ocurre en la educación, piénsenlo ustedes, la abstracción en la política. ¿Saben quién sintetizó mucho mejor esta idea de la abstracción política en la política? El INE, el IFE o ahora el INE, cuando dice un ciudadano, un voto. Es decir, no importa quién es, vale lo mismo. O sea, hay un ciudadano ahí que nada más lo vemos como una silueta así, pero quién es, cómo piensa, no importa. Piénsenlo en las encuestas, ¿no? En estas que usan, por ejemplo, las escalas de Likert, ¿no? Que dice uno, bueno, del 1 al 5, ¿usted qué? Dice uno, no, pues ni el 4 ni el 5, ¿no? Yo diría más como el 4,5, no, pero tiene que ser 4 o 5, ¿no? Entonces, bueno, creo que está más cerca del 4. Pero eso no es lo que pienso. Y otro, que a lo mejor estaba entre el 3 y el 4, y dijo, pero creo que sería como 3.6, entonces lo pongo en 4, ese otro y yo, la estadística dice, esos dos piensan igual. No es cierto. Entonces, toda nuestra peculiaridad, nuestras particularidades, nuestras individualidades como sujetos humanos, no importan en una sociedad basada en la abstracción, en la homogeneidad. Y nos resistimos frente a eso porque no somos promedios, porque no somos abstracciones. Somos sujetos concretos que, por supuesto, que experimentamos esa insatisfacción con un mundo que nos aplasta y que resistimos en cada momento que podemos. Pues esa resistencia, esa lucha es la clase. Eso es la clase social. Dice un autor, es el momento de la insubordinación. Entonces, la clase no puede ser separada de la lucha. Nuestras luchas son luchas de clase porque son luchas en contra de nuestra deshumanización, no son las luchas de sujetos explotados, de grupos de personas particulares, sino son las luchas de una humanidad que está siendo negada, de alguna dimensión de nuestras existencias que está siendo aplastada. Y esto significa, voy terminando ya, que en esta perspectiva el concepto de clase
no significa la reivindicación de un grupo. Es decir, la lucha de clases, desde esta perspectiva, no es una lucha para defender la identidad obrera y para reivindicarla, es una lucha en contra de ser identidad obrera, es una lucha en contra de la homogeneización, es una lucha en contra de la identificación, es decir, petrificarnos en una identidad particular. Nosotros todo el tiempo somos y no somos al mismo tiempo. O sea, lo que es propio de lo humano es precisamente la resistencia a permanecer siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, recuerdo ahora un texto de filosofía que me llama mucho la atención, decía, ¿cómo definimos al hombre, lo humano? Pues eso es imposible, porque definir significa establecer cuáles son los rasgos esenciales, inalterados, que nunca cambian de un objeto, pero lo que es propio del humano es estar cambiando siempre. Entonces, ¿cómo encontramos los rasgos que no se alteran en una entidad, en un sujeto como el humano, que lo caracteriza precisamente es el estar cambiando todo el tiempo? Entonces, la teoría de las clases no reivindica, desde esta perspectiva del marxismo abierto, no es una reivindicación de una identidad particular, es decir, no luchamos como clase para mantenernos como clase, hacemos una lucha para dejar de ser clasificados, para dejar de ser petrificados en una identidad de clase. Bueno, a mí me parece, y espero que algunos cuando menos así lo crean también, que una perspectiva así puede ser muy útil para pensar la disciplina en la que ustedes estudian, o sea, estos procesos sociales pensados en términos de conflicto, de lucha, de desgarramiento, de contradicciones, porque obviamente el que nosotros nos resistamos no quiere decir que estamos afuera, o sea, nosotros mismos reproducimos, no puede ser de otro modo, y en ese sentido no hay luchas puras, no hay sujetos puros, no hay revolucionarios puros. El más revolucionario es cada uno de nosotros, con todas sus contradicciones, con todos sus desgarramientos, porque ese conflicto no es un conflicto de nosotros con algo que está allá afuera, es un conflicto de nosotros con algo que está dentro de nosotros. Y entonces eso nos desgarra, nos rompe, nos hace luchar contra nosotros mismos. Bueno, a mí me gustaría mucho hablar otras 3 horas, pero bueno, no sería justo para ustedes, entonces espero que sea de alguna utilidad las ideas que les he presentado y pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por su paciencia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor su participación y quisiera abrir en este momento pues el espacio para la discusión y el espacio para una pregunta o más que una pregunta, un comentario. Por allá, la maestra Wendy, por favor. Buenas tardes, de verdad fue bastante grato y particularmente una nueva visión sobre el tema. Me surge la duda y creo tener un poco el acercamiento a la respuesta, pero sí me gustaría escucharla de un experto. La condición de diferencia de clases y lucha de clases es un asunto de urbano, es decir, de ciudad, o también el fenómeno se reproduce en los aspectos rurales. Digo, sé que cada vez más la condición rural se extingue, pero sí recuerdo haber escuchado muchas de las veces cuando yo era niña y mi padre nos llevaba a conocer las comunidades, que la gente decía, es que no tenemos algo distinto, nos tocó así. Como esta resignación de no tenemos alternativa, nos tocó así. Sin embargo, eso es lo opuesto que yo siempre vi como ciudadana de ciudad, ¿no? Había una
ciertamente una contradicción de la duda de a qué pertenezco, pero tampoco deseo pertenecer del todo a lo que pertenezco. Y entonces era como este vaivén de quiero una identidad, pero lo que veo tampoco me termina de agradar y vuelvo a reconceptualizarme sin lograrlo tanto. En fin, esto lo vi reproducido en la sociedad. Entonces, la pregunta concreta es si de verdad esta cuestión que observa Marx y los seguidores de Marx era un fenómeno estrictamente de ciudad. Gracias. ¿Alguien más? Por allá. Con el maestro, por favor. Gracias, buenas tardes. Maestro Juan José García, Facultad de Enfermería. La plática es bastante interesante. Sin ánimos de repetir todo lo que usted ya amablemente nos dijo, me parece que dentro de la teoría del conflicto usted hizo un planteamiento muy interesante. ¿Estamos aquí por una lucha de clases o una lucha de intereses? Porque muchas veces usted manejaba todas esas características que pinta la clase, todas esas características que pintan a las clases, si soy homosexual, si soy diferente, si soy rico, si soy pobre, lo que tengo, lo que no tengo, también qué características añaden a lo que tengo o no tengo y qué me hace diferente a ti. Entonces la pregunta concreta sería, de repente esas diferencias o ese pensamiento crítico me hace sentir o me hace participar en una lucha de clases o en una lucha de intereses, sin ánimos de sonar un poco transigente. Usted también lo mencionaba, ¿estamos aquí por la constancia o por el aprendizaje? Ahí me gustaría una respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? De este lado, por favor, Norberto. Buenas tardes. Soy licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias de la Educación. Le agradezco su participación, ha sido buena. Sin embargo, algunas dudas me han surgido también. Estamos hablando sobre esta temática, sobre la lucha de clases. Sin embargo, me queda un poco de duda la relación que tiene esta aportación sociológica en cuanto a la educación. Se supone que esa es la conferencia o la temática general, las aportaciones sociológicas en la educación, ¿no? Sin embargo, me queda todavía aún esta duda, hablando de lucha de clases, cuando podríamos considerar también la ideología una lucha de, ¿no? Sin embargo, seguimos, como todo mexicano yo creo, seguimos de alguna forma esclavizados, aunque se hable de una independencia de México. Sin embargo, tenemos una esclavitud ideológica aún, ¿no? Desde la perspectiva europea o desde Norteamérica. ¿Por qué no, en este caso, estudiar a sociología o filosofía indígena, que finalmente México es una cultura muy rica y desde sus aspectos o desde sus culturas indígenas y prehispánicas, hablemos desde los toltecas, desde los mayas, cuando ya de por sí tenían una estructura educativa, política, social, desde todos los aspectos, ¿no? Y entonces esa es mi duda todavía que me queda en esta parte de las aportaciones sociológicas, y por qué no estudiar una cuestión más propia de la cultura. Ok, sí, comenzamos con esto y abrimos otra ronda, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. El asunto precisamente de esta perspectiva distinta implica que la clase no se refiere a identidades particulares, es decir, en esto que yo traté de caracterizar como concepción sociológica de la clase, por supuesto que tendría más un sentido urbano, es decir, una parte de la crítica que se hace a Marx es que él despreciaba a los campesinos, porque decía las condiciones en la fábrica, el capital reúne a los obreros, ¿verdad?, que
como fuerza de trabajo son competidores en un mercado, ¿no? O sea, cuando vamos a buscar un trabajo, pues a un colega lo vemos como un competidor si está buscando el mismo trabajo. Pero, decía Marx, esto que ocurre también entre los obreros, dentro de la fábrica cambia porque ellos tienen la posibilidad de observar, de percibir en su concentración el poder que ellos tienen en la actividad, lo cual no ocurre con los campesinos, ¿no? O sea, decía él, algo que luego se le cuestiona mucho, decía, pues es que los campesinos están dispersos, solo son competidores siempre porque nunca están en un proceso de cooperación y entonces no pueden adquirir conciencia de su identidad, de la identidad de sus condiciones. Y decía algo así como que los campesinos son como papas en un costal de papas, ¿no? O sea, nada más están unos junto a otros. Pero yo creo que esta otra perspectiva no puede ser limitada a lo urbano si pensamos que el mundo rural también está organizado por la dominación capitalista. Por supuesto, podemos encontrar formas de relaciones sociales, ¿verdad? Esto que a veces llamamos, que llamamos los usos y costumbres, que se llamaban sistemas normativos indígenas en la ley, y luego, internos y los sistemas normativos indígenas, formas de relaciones que implican algo distinto a la relación del capital, pero que no son puras, es decir, no están separadas de la relación de capital, es decir, siguen funcionando con dinero, y lo importante es que el dinero es la expresión de esa relación, de esa separación. Decía Marx, el problema en la sociedad capitalista es que todos somos productores, somos parte del trabajo global, pero aparentemente estamos separados y lo único que nos vincula es el dinero. O sea, es como entramos en relación. Entonces, yo creo que no se limita a una perspectiva urbana. Por supuesto, podemos pensar quizás en la posibilidad de que desde el mundo rural, que ha subsistido en estas formas organizativas y de imaginarios, etcétera, que podrían ser no capitalistas, lo ha hecho como resistencia, es decir, luchando contra estos procesos de homogeneización y de abstracción y de aplastamiento de estas formas. Es decir, ahí están, a pesar de que desde la colonia hay todo un esfuerzo del poder por desestructurar, por fragmentar estas formas de vida comunitarias, ahí están. Es decir, subsistieron la colonia, el México independiente, el siglo XIX, la revolución, en todos los momentos hubo intentos de destruir a las comunidades, y ahí están, por supuesto no de una manera pura, es decir, no es ahora de que la alternativa es hagámonos exactamente como ellos, porque también están mediadas ya esas formas por la relación capitalista. Y bueno, yo creo que la perspectiva que usted comentaba, maestra, propia del mundo rural, también ocurre en el mundo urbano, y yo no sé si cada vez más fuerte, en el sentido de que cuando pensamos, bueno, ¿cómo cambiamos este mundo que ahora es global? Ahora es un sistema global que es un sistema que me lo imagino como que si pues lo que podemos hacer nosotros desde aquí, pues a lo mejor no es ni un piquete, ni una cosquilla, ni nada, y entonces pensamos que para transformar ese mundo enorme, ese gran monstruo, pues necesitamos construir otro gran monstruo que se le enfrente. Y me parece que también desde la ciudad experimentamos esa sensación de impotencia frente a un mundo, esa idea de que no lo podemos cambiar, ¿no? Digamos, con todas estas iniciativas de que no usemos bolsas de plástico, no usemos popotes, no falta quien nos dice, ay, ¿a poco porque no te uses un popote el mundo va a cambiar? No, o sea, ahí nos está mostrando esta sensación de impotencia, es decir, no, lo que hagas tú no va a cambiar nada, porque hay grandes fuerzas operando allí, ¿no? Bueno, decía el maestro, si lucha de clases o lucha de intereses. A ver, cuando hablo yo de lucha de clases no me refiero a, fíjense, nunca hablé de organización, siempre me referí a esas resistencias en lo individual, o sea, esos rechazos. Por supuesto que como apreciamos, percibimos que no vamos a poder transformar ese mundo desde nuestra absoluta pequeñez, voy a decirlo así, entonces empezamos a pensar, tal vez nos tenemos que organizar
y del marxismo sociológico surge la idea del partido, ¿no? O sea, vamos a crear el partido, vamos a crear el sindicato, vamos a organizar, a crear la organización que defiende ¿qué? Pues nuestros intereses. Y esto da pie a que, bueno, pues yo no sé si en ese sentido iba su pregunta, pero por supuesto yo no estoy diciendo entonces toda lucha es bondadosa, todas las organizaciones son nobles. No, por supuesto que hay perversiones, por supuesto que hay conductas que uno diría, eso no transforma nada. Pues sí, por la sencilla razón de algo que dije en su momento, es decir, somos contradictorios, no podemos ser de otro modo. Y eso hace que entonces también muchos dirigentes de organizaciones, de sindicatos, de partidos políticos, que en el discurso dicen vamos a cambiar este mundo, pues no hacen sino reproducirlo, ¿no? Entonces, por supuesto, esa es una perversión que está todo el tiempo. No creo que no hay una lucha pura, nuestras resistencias no son puras nunca, ¿no? Y usted lo decía, bueno, estamos aquí porque queremos aprender o por una constancia, y bueno, yo también podría decir estoy aquí porque quiero compartir lo que sé o porque también quiero una constancia, ¿no? O sea, digo, qué mal, pero no me sobra, ¿verdad? O sea, somos contradictorios, o sea, porque estamos, a ver, les voy a decir lo que escuché a un conferencista que me parece muy interesante, decía, una cosa es estar en la sociedad capitalista y en contra de ella, y otra es estar en la sociedad capitalista y por ella, es decir, porque también me interesa el dinero, me interesa el enriquecimiento. No sé si fui claro, es decir, una cosa es estoy, pero no quiero estar, y otra cosa es estoy porque me gusta y porque lo reproduzco y porque hago todo lo necesario para reproducirla, ¿no? Bueno, en relación con la última pregunta y el comentario, bueno, yo pretendía realmente no hacer aquí sociología de la educación, sino plantear una perspectiva que a mí me parece que es muy útil para plantearse problemas, preguntas, no solo en relación con la educación, sino prácticamente con cualquier fenómeno de la vida social. Es decir, la perspectiva que implica por qué eso ocurre de esa manera, qué conflictos está expresando o qué conflictos han dado lugar a este tipo de planes de estudio y programas de estudio, a este tipo de prácticas de enseñanza-aprendizaje, es decir, qué hay ahí qué hay en la flojera de los estudiantes, qué hay en la resistencia a leer, qué hay muchas cosas que pueden ser preguntadas y respondidas, me parece, como proyectos de investigación. Entonces, creo que la idea de clase, la idea de lucha, la idea de conflicto como constitutivo de la sociedad puede aportar a pensar sobre la educación. Es decir, yo venía aquí más con la idea, o vine con la idea no de responder a los problemas que se pueden plantear, sino con la idea de que ustedes dijeran, sí, creo que eso es interesante pensar desde esa perspectiva en esta cosa que a mí me interesa. Ahora, sobre lo que dice de esclavitud ideológica, de por qué no estudiar filosofía indígena, es una discusión que, bueno, luego tenemos ahí con los compañeros del cuerpo académico, ¿no? Algunos en esta tradición ahora de colonialidad, que dice, pero ¿por qué recurrir a conceptos europeos si aquí los indígenas tienen una filosofía? Bueno, y mi respuesta es, pienso en este caso con conceptos de Marx que fueron desarrollados como una crítica del capitalismo, porque esta es una sociedad capitalista. Es decir, no somos europeos, pero esta es una sociedad capitalista. Entonces, el problema que yo veo en esas ideas es donde hay conceptos desarrollados desde la filosofía indígena para entender la relación de capital. Es decir, conceptos desarrollados entonces me permitirían entender y cuestionar hoy los fenómenos de la explotación, del poder, de las clases sociales. Creo que no. Entonces, no es una cuestión de que, como es europeo, creo que eso no sirve, porque pues esa filosofía, esos sistemas de pensamiento, por supuesto extraordinarios y desarrollados, no
yo no he encontrado, y por supuesto esto lleva a una discusión enorme, ¿no? Porque también nos lleva al cuestionamiento entonces de la actividad de lo que es la ciencia, de si entonces no tendríamos que abandonar una tradición de ciencia occidental, etcétera, pero yo le diría esto, ¿no? O sea, no encuentro los conceptos en esas tradiciones para pensar los problemas de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad capitalista, ¿no? Ok, para cerrar, había aquí todavía una pregunta. Yo tengo una inquietud. Cuando usted habla del mundo que creamos, ¿no? Que luego la impotencia de que no puedes cambiar nada, pues a mí me mueve la estructura, porque digo, sí soy de la idea de que podemos cambiar al mundo con pequeñas cosas, pero llegan estas cuestiones fuertes y que no se quieren tocar en cualquier momento, ¿no? Y que estamos viviendo en Oaxaca, por ejemplo, los feminicidios, las desapariciones, el narcotráfico. Aquí la sociología, o no sé, ahí me perdí. Si construimos este mundo, no sé, yo no quise que se construya con feminicidios, con narcotráfico, con todo eso. ¿Cómo podemos resistir ante esta situación? En especial cuando te toca, ¿no? Y te causa un sentimiento más que de impotencia, de no sé de cuántas cosas, no puedo describirlo, ¿no? Entonces, sí me generó esa inquietud. Y creo que es algo que las jóvenes y los jóvenes debieran pensarlo, porque todos están expuestos en este momento a que nos lleven, ¿no? Nos convertimos en mercancía, porque ya no es nada más la jovencita, es también la señora, el señor, el abuelito, ¿no? Bueno, cuando dije lo creamos nosotros, y luego quise aclarar también que obviamente ese mundo que está ahí no es el resultado de lo que queremos, sino es el resultado de la lucha, es decir, lo construimos resistiéndonos a él. A veces me gusta usar un poco una figura, una metáfora para tratar de ser más claro con lo que quiero decir con esta idea, porque por supuesto que cuando digo nosotros lo construimos parece que nos estamos echando la culpa a nosotros y descargando a los intereses dominantes de esa responsabilidad. Lo que estoy diciendo es esos intereses no actúan así como en la nada. Lo que estoy diciendo es eso que existe es el resultado de su acción, pero también de nuestra resistencia, y lo que estoy queriendo decir es, podría ser peor. No puede ser mucho consuelo, pero ahorita voy a la segunda parte, entonces le voy a decir a la figura que me gusta usar. Ustedes conocen este juego de la cuerda, donde dos equipos, o sea, se ponen de cada lado y jalan, ¿verdad? Y en medio ponen una banderita, y entonces el chiste es, bueno, que la banderita tiene que pasar hacia un lado u otro y ese equipo gana. Digamos, me gusta poner esta figura porque si uno ve la bandera, pues en un momento dado está quieta, se mueve, y entonces cuando está quieta, si alguien por un momento dado no viera los dos equipos que están jalando, vería la bandera quieta. Pero no está quieta, en realidad hay una tensión ahí, hay fuerzas tirando en sentido contrario que llegan a equilibrarse y están ahí, y de repente se mueve un poquito porque una de las dos jaló más fuerte y luego se va para el otro lado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este mundo no es el resultado de que los que nos resistimos a la dominación jalemos con los que nos quieren dominar hacia el mismo lado, estamos jalando cada uno en sentido diferente, opuesto, y el resultado es el producto de esa lucha. Esto no es con la idea de justificar y decir, bueno, pues es terrible, pero aguantémonos porque podría ser peor. No, el gran desafío, la gran pregunta es, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Como decía, ¿es maestra? La maestra, profesora, obviamente este no es el mundo que queremos ni el que creamos.
el desafío o el problema no está en si… La idea de decir que lo creamos es muy simple. Si lo creamos y si existe de esta forma, también puede existir de otra. El gran problema que tenemos es ¿cómo? Porque hasta ahora las tradiciones del marxismo sociológico, que son en las que se basa la idea del partido y que son con base en las cuales se realizaron las revoluciones proletarias en el siglo pasado, bueno, ya vimos que eso no funcionó. Es decir, no funcionó porque hay un problema en el origen, o sea, no podemos querer construir una sociedad libre de dominación y de poder creando un partido para tomar el poder y ejercer el poder, digamos. Esto es como cuando uno en la casa le dice al niño, no grites, te he dicho 1000 veces que no grites, ¿no? Y se lo dice uno a gritos. O sea, quiere uno educar a alguien para que no grite y lo hace gritando. Entonces, ¿cómo podemos construir una sociedad libre del poder mediante el ejercicio del poder? Pues no tiene sentido. Entonces, perdón, ya vimos que eso fracasó. Entonces, el desafío es cómo lo hacemos. Y yo personalmente creo que aunque parezca que que nuestras acciones son pequeñas y no tienen efecto, a mí me parece lo contrario. Es decir, a mí me parece que sí construimos un mundo nuevo, que sí lo estamos haciendo, con esos pequeños cambios, con esas resistencias que hacemos cada día. Yo creo eso. Por supuesto, siempre hay la dificultad para contestar, bueno, pero es que no lo vemos. Pues sí, seguramente no lo vemos porque no son cambios acumulativos, es decir, no es como ir subiendo una escalera que uno dice, ya subimos el primer escalón y luego esperamos subir al segundo y luego al tercero. Son, bueno, John Holloway, al que ya mencioné hace un rato, habla de esto como de crear grietas en la dominación. Es decir, y él pone la figura de que esto es como un río congelado, ¿no? En el que nosotros pegamos y se abre una grieta y decimos, ya hicimos una grieta aquí, hagamos una más allá. Y vamos y hacemos una grieta, pero en lo que vamos y abrimos esa ya se cerró esta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que sí, nosotros luchamos y nos resistimos, pero del otro lado también hay otra fuerza luchando contra nosotros. Entonces, yo estoy convencido, pero no va más allá de la creencia, de que el problema no es cómo cambiamos el mundo. Yo creo que el problema es cómo identificamos esas formas en las que ya lo estamos cambiando. Es muy difícil de ver, es muy difícil de medir, de dar evidencia, pero personalmente, y esto ya les digo es a título personal, si uno mira la historia, se va a encontrar que las sociedades no cambian porque uno entra al cuarto de máquinas y mueve la palanquita y ¡prum!, cambió de pronto toda la sociedad. O sea, los procesos sociales son en este sentido, me parece a mí, como moleculares, es decir, se van generando ahí transformaciones hasta que en un momento dado producen el cambio. Entonces, a diferencia, digamos, de lo que era la tradición revolucionaria de inspiración leninista, que decía, bueno, tomemos el poder y después cambiamos la sociedad, y que imaginaba la gran noche de la revolución, después de la cual vendría la alborada del nuevo mundo. Yo creo que no es así. Yo creo que estamos cambiando el mundo cada mañana con nuestras pequeñas resistencias que nos desespera ver, porque parece que vamos perdiendo, claro que sí, pero me parece que no hay de otra manera. No sé si le contesté, pero… Porque por supuesto hay desafíos enormes, o sea, usted me diría, sí, pero yo quiero saber concretamente mañana cómo bajamos los feminicidios. Y frente a eso creo que la respuesta es muy fácil, la verdad es que no sé. Pero, perdón, creo que el gran desafío es cómo pensamos todos en hacer eso, cómo pensamos todos en cambiar eso. Y uno de los primeros desafíos es pensar no cómo castigamos más al que comete un feminicidio, no cómo les enseñamos a las mujeres a que se defiendan, sino cómo hacemos que no se tengan que defender, cómo hacemos para no tener que castigar a quien comete violencia o un feminicidio, sino cómo hacemos para que eso no ocurra, ¿no? Bueno, gracias, perdón.
Por favor. Pues yo creo que hemos tenido un buen inicio de este nuevo ciclo de conferencias. Creo que ha sido bastante interesante que podamos aperturarlo de esta manera, con la temática, con la experiencia que tiene el doctor y bueno, con muchas circunstancias interesantes que podemos ir aprendiendo, que van repasando ustedes en algunas de sus clases de sociología, pero que de repente también conviene que las refresquemos, que las tengamos, que analicemos, que tengamos algunos otros elementos de intelección para poder entender algunos otros fenómenos. Agradecerle, doctor, por su participación y bueno, si me permite, de parte de la comunidad del Instituto de Educación, yo sé que usted no venía por la constancia, pero de todas maneras se la traemos de parte del Instituto de Ciencias de la Educación. Y bueno, también entregarle un presente de parte de la comunidad y de los asistentes, de parte del instituto, para que pueda acompañarlo en algún momento, ya sea en su casa, en su oficina, y nos recuerde, y agradecerle mucho nuevamente de parte de la comunidad del ICE Guapo y bueno, de los asistentes.